tiên để đi xe máy đi không? Bây giờ anh xin lỗi Tử Tiên đi uống nước đã, xong rồi mình quay về thì chúng tôi. Mà Tử Tiên đừng suy nghĩ nhiều nhá. Mấy em nữa mình sẽ sắp xếp công việc rồi mình đi khám lại. Mà cũng đã đến lịch rồi đấy Tử Tiên ạ. Thực ra anh cũng chẳng mong gì cao sang. Anh chỉ mong là muốn em được luôn vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Cũng như mẹ anh cũng vậy. Nên em bớt suy nghĩ nhé. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de bambú de un pintoresco café, sus rayos dorados danzando sobre las mesas de madera donde Jack, un joven ingeniero de actitud reflexiva, estaba sentado frente a Buck DNG, un hombre cuyos rasgos rudos insinuaban años de duro trabajo. El aire transportaba el rico aroma a café y el tenue perfume a jazmín de un jardín cercano, visible a través de la ventana abierta. Jack se ajustó la gorra, una costumbre de sus días en la construcción, y saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. Buenos días, Buck DNG. Buck DNG, sorbiendo un vaso de agua, sonrió cálidamente. Buenos días, muchacho. Siéntate, ponte cómodo. Jack se acomodó en la silla, sus ojos recorriendo la habitación. Fotos de paisajes rurales y trabajadores adornaban las paredes, un guiño a la vida que una vez conoció. ¿Qué quiere beber, Jack? Hermana, tráigame un café con sal. Llamó a un camarero, quien asintió bruscamente. Sí. Mientras el camarero desaparecía, Jack se volvió hacia Buck DNG, la curiosidad parpadeando en su mirada. Lleva mucho tiempo aquí, Buck DNG. Buck DNG se reclinó, su voz firme. Llegué hace un rato, justo vine rápido de la obra. Jack asintió, la mención de la obra removiendo recuerdos. Sí, ¿y por qué me llamó hoy? La expresión de Buck DNG se volvió seria, sus manos reposando sobre la mesa. Te llamé hoy, Jack, para hablarte de algo importante. Jack se inclinó intrigado. Sí, por favor, dígame. Buck DNG respiró hondo, sus ojos encontrándose con los de Jack. La verdad es que hace tiempo trabajamos juntos en la obra. Supongo que Jack reconoce mi cara, porque en el proceso de conocer a tu madre, nos encontramos por casualidad. La frente de Jack se frunció ligeramente. Si se encontró con mi madre por casualidad, entonces, Buck DNG asintió, su voz suavizándose. Te llamé aquí para hablar de esto. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho. Por casualidad conocí a tu madre, y siento algo por ella. Es una persona maravillosa, de verdad quiero estar más cerca de ella. Jack se quedó inmóvil, la confesión flotando en el aire como el zumbido de las cigarras afuera. Se tomó un momento, procesando las palabras, luego habló con cuidado. Sí, Buck DNG, estoy muy sorprendido de escuchar esta historia hoy. También me alegra mucho que nos conociéramos y trabajáramos juntos en la misma empresa en el pasado. Hizo una pausa, su voz calentándose. De verdad, para mí, mi madre es una mujer increíble. Me crió hasta ahora con mucho esfuerzo y dificultad, así que siempre la aprecio y valoro. Buck DNG escuchó atentamente mientras Jack continuaba, su tono sincero. Así que, de verdad, espero que mi madre, ahora que tiene cierta edad, no vieja pero tampoco joven, Buck DNG, encuentre a alguien en quien apoyarse y tenga su propia felicidad por el resto de su vida. No me opongo a lo que acaba de decir. Estoy muy a favor de usted y de mi madre. Sonrió débilmente. Pero esto también depende de mi madre, Buck DNG. Sé cómo es su carácter, ya que vivimos juntos un tiempo en el pasado.
Lo respeto mucho. Buck DNG asintió, el alivio suavizando sus rasgos. Sí. Entonces, con lo que Jack ha dicho, ya sé qué tengo que hacer. Jack se inclinó hacia adelante, su voz firme pero amable. Usted sabe que mi madre y yo trabajamos muy duro para tener los días de hoy. Mi madre es muy importante para mí, usted también lo entiende, ¿verdad? Solo espero que ella encuentre a alguien que la cuide y se ocupe de ella en su vejez. Lo apoyo, no tiene que preocuparse demasiado. Los ojos de Buck DNG brillaron con gratitud. Le doy las gracias, muchacho. Jack señaló el café. Sí, beba algo, por favor. Bebe algo, muchacho, respondió Buck DNG, levantando su vaso. Mientras sorbían, la curiosidad de Jack regresó. Pero, Buck DNG, de verdad, desde que lo conocí de nuevo, me he estado preguntando. Desde que trabajaba en la obra, ahora ha cambiado de trabajo. ¿Qué hace? Antes trabajábamos juntos muy despreocupados, cómodos, no le importa compartirlo. Buck DNG se rió entre dientes, un indicio de orgullo en su voz. Compartir. La verdad es que, después de trabajar contigo, descansé un tiempo. Luego acepté algunas obras, y después monté mi propia empresa. Los ojos de Jack se abrieron. Sí, de verdad, lo felicito. Al encontrarlo de nuevo, me sorprende ver cuánto ha cambiado. Sonrió cálidamente. Pero ese cambio no es lo que me hace apoyar lo suyo con mi madre. Es porque usted es alguien a quien conozco bien desde hace mucho tiempo. Mi madre morí ser feliz. Buck DNG asintió pensativo. A mi edad, ya no soy joven. Espero encontrar a alguien que me acompañe en la vejez. La expresión de Jack se suavizó. Sí, con lo que ha dicho, me siento tranquilo. Bueno, con su permiso, tengo que irme enseguida, Buck DNG. Buck DNG lo despidió con la mano. Sí, adiós, muchacho. Mientras Jack se ponía de pie, Buck DNG murmuró para sí mismo. Este muchacho, Jack, es joven pero piensa antes de actuar. No lo decepcionaré. Ahora tengo que llamar a Lee, quedar con ella para expresarle mis sentimientos. Marcó el número, su voz suave. Loy, ¿estás libre? Tengo algo que quiero decir. Iré a recogerte. Te enviaré mi ubicación. ¿De acuerdo? Una voz suave respondió. Está bien. Entonces, así será. Afuera, el café bullía de vida, ajeno a las corrientes emocionales que se arremolinaban dentro. El sol de la tarde se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el mismo pintoresco café donde Jack se había encontrado con el tío DNG más temprano ese día. El aroma a café aún flotaba en el aire, ahora mezclándose con el aroma terroso que llegaba de una granja cercana visible a través de la ventana. Patos se pavoneaban cerca de un pequeño estanque, sus graznidos mezclándose con el crujido de las hojas. Jack regresó, sus botas aún empolvadas con la tierra de los caminos de la aldea, y vio al tío DNG ya sentado en su mesa habitual. Buenas tardes, tío, saludó, retirando una silla. Buenas tardes, Jack. Ven, siéntate, respondió el tío DNG, su voz cálida y acogedora. Jack llamó al camarero con una familiar facilidad. Tomaré un café con sal, por favor. El camarero asintió, enseguida. Jack miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en las paredes adornadas con escenas rurales, campos que se extendían interminablemente, trabajadores con cascos protectores y puentes sobre ríos, recuerdos de su vida pasada con el tío DNG parpadeando en su mente.
Llevas mucho esperando, tío, preguntó, acomodándose en su asiento. No mucho, respondió el tío DNG, su tono relajado mientras sorbía su agua. Llegué hace un rato, tomándome un respiro. Jack asintió, la familiaridad del lugar lo tranquilizó. Entonces, ¿qué tienes en mente hoy? ¿Por qué me pediste que volviera? La expresión del tío DNG se volvió seria, sus manos reposando sobre la mesa mientras se inclinaba hacia adelante. Quería hablar contigo de nuevo, Jack. Hay algo importante que necesito compartir. La curiosidad de Jack se despertó, se inclinó, su voz animada. Por favor, continúe, tío. El tío DNG comenzó, su voz firme pero teñida de emoción. Tú y yo trabajamos juntos en la obra hace años, así que sabes quién soy. Con el tiempo, tuve la oportunidad de conocer a tu madre, por casualidad, por supuesto. Y he llegado a quererla profundamente. Es una mujer increíble, Jack, y quería ser honesto contigo sobre mis sentimientos. La confesión golpeó a Jack como una suave ola, removiendo una mezcla de sorpresa y calidez en su pecho. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, el ruido ambiental del café desvaneciéndose en el fondo mientras se concentraba en el hombre que tenía delante. Tío DNG, comenzó, su voz suave pero firme. Me sorprende mucho escuchar esto de nuevo, pero también me alegra. Nos conocemos desde hace años. Trabajamos juntos y siempre lo he respetado. Mi madre es una mujer increíble. Me crió a través de tantas luchas, y siempre la he apreciado por eso. Hizo una pausa, sus pensamientos divagando hacia los incansables esfuerzos de su madre, las noches que había pasado cosiendo para llegar a fin de mes, la forma en que siempre lo había puesto a él primero. Siempre he esperado que encontrara a alguien con quien compartir su vida, especialmente ahora que no es tan joven como solía ser. Quiero que encuentre la felicidad, un compañero para sus últimos años. Por lo tanto, no tengo objeciones a lo que dice, los apoyo a usted y a mi madre estando juntos. Pero al final es su decisión, por supuesto. El rostro del tío DNG se suavizó, una ola de alivio lo invadió. Gracias, Jack. Entiendo lo que necesito hacer ahora. La voz de Jack se volvió más sincera, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Tío, usted sabe lo mucho que mi madre y yo hemos trabajado para llegar a donde estamos. Ella lo es todo para mí, usted entiende eso, ¿verdad? Todo lo que quiero es que encuentre a alguien que la cuide a medida que envejece. Lo apoyo, así que por favor no se preocupe demasiado. El tío DNG sonrió, su gratitud evidente. Estoy realmente agradecido, Jack. Jack señaló el café que acababa de llegar. Vivamos, tío. Usted también, respondió el tío DNG, levantando su vaso. Mientras sorbían, la curiosidad de Jack regresó, su mente divagando hacia su pasado compartido. Por cierto, tío, me he estado preguntando, después de nuestro tiempo en la obra, ¿qué ha estado haciendo? Noté que ha cambiado mucho desde entonces. El tío DNG se rió entre dientes, un indicio de orgullo en su voz. Después de trabajar contigo, me tomé un descanso por un tiempo. Luego comencé a tomar algunos proyectos y, finalmente, monté mi propia empresa. Los ojos de Jack se iluminaron. Eso es increíble, tío. Me alegro mucho por usted. Me sorprendió ver cuánto ha cambiado, pero no es por eso que lo apoyo con mi madre. Es porque lo conozco desde hace mucho tiempo, y sé que es un buen hombre. Ella merece la felicidad. El tío DNG asintió pensativo. A mi edad,
Solo quiero alguien con quien compartir mi vida a medida que envejezco. Jack sonrió, una sensación de paz se apoderó de él. Eso me hace sentir mejor, tío. Debería irme, tengo algunas cosas que atender. El tío de NG lo despidió con la mano. Cuídate, Jack. Mientras Jack salía, el tío de NG pensó para sí mismo. Jack es joven, pero piensa con mucho cuidado. No lo decepcionaré. Necesito llamar a Loy. Marcó el número, su voz suave. Lee, ¿estás libre? Me gustaría hablar. Te recogeré, te enviaré mi ubicación. En su modesta casa, Lee estaba cuidando su jardín, los patos graznando cerca de un pequeño estanque, sus plumas brillando a la luz del sol. Sonrió a su perro, Van, que corrió hacia ella. ¿Qué haces, pequeño? Ven aquí, déjame ver. Nos quedamos sin comida, le pediré a Jack que recoja un poco más tarde. Notó las flores marchitas, sus pétalos esparcidos por la lluvia reciente. Las flores eran tan hermosas, pero la lluvia las arruinó. Recogeré algo de hierba para los peces, luego compraré un melón para llevar a casa de Jack. Espero que mamá y el tío de NG encuentren la felicidad juntos. Llamó a su madre. Mamá, ¿vuelves pronto? Llámame cuando lo hagas, o si estás fuera, solo házmelo saber cuando termines para que pueda cocinar la cena. Luego, visitó la casa de Jack, donde él la saludó cálidamente. Tía, el tío NG está aquí. Pase. El tío NG, un hombre robusto con un rostro amable, preguntó, ¿dónde está tu madre? Está fuera, tío, respondió Jack. Quiero construir una casa para mi hijo menor, se va a casar. Oí que eres un gran ingeniero, Jack. ¿Puedes diseñarla? Jack Dudo. He estado fuera del campo por un tiempo, tío, pero lo pensaré y le avisaré. El tío NG se fue, esperanzado, mientras Jack reflexionaba, quizás estoy destinado a regresar a la ingeniería después de todo. La luz de la mañana temprana se extendió sobre la aldea a las 5:57 de la madrugada más 07 del domingo 18 de mayo de 2025, proyectando un suave resplandor sobre los sinuosos caminos de tierra y el lejano zumbido de un motor de motocicleta que rompía el silencio. Jack cabalgaba con paso firme hacia el café donde el tío de NG había planeado encontrarse con Lee, su corazón una mezcla de anticipación y esperanza. El aire estaba fresco, transportando el aroma a hierba bañada por el rocío y el tenue graznido de los patos de un estanque cercano, sus siluetas visibles contra el horizonte brumoso. Estacionó su moto afuera, la familiar fachada de madera del café dándole la bienvenida mientras entraba, divisando a Tetien ya sentada con una taza de té, su brillante sonrisa un faro en la tenue luz. Buenos días, Tetien, saludó Jack, deslizándose en la silla frente a ella. Buenos días, Jack. Supuse que esperaría aquí ya que mencionaste que el tío de NG podría necesitarnos hoy, respondió, su voz cálida. Jack asintió, mirando hacia la esquina donde el tío de NG y Lee estaban sentados, un ramo de flores frescas descansando sobre la mesa entre ellos, un símbolo silencioso de sus intenciones. Hablé con el tío de NG ayer, comenzó Jack, su voz baja. Planea confesarse a mamá hoy. Le dije que los apoyo, pero estoy nervioso por cómo responderá ella. Tetien le apretó la mano tranquilizadoramente. Es fuerte, Jack. Y por lo que he visto, ella también se preocupa por él. Al otro lado de la sala, el tío de NG se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba con Lee, la luz de la mañana capturando las líneas de su rostro curtido. Lee,
He pensado mucho en esto. En los últimos meses, he llegado a quererte profundamente. Me gustaría ser más que un amigo. ¿Me permitirías ser tu compañero? Sé que ya no somos jóvenes, y no quiero perder el tiempo. Tuve una buena esposa una vez, pero se fue. Conocerte me ha dado un nuevo propósito. Los ojos de Lee se abrieron, sus dedos trazando el borde de la mesa mientras procesaba sus palabras. El café zumbaba suavemente a su alrededor, el tintineo de las tazas y el murmullo distante creando un capullo de intimidad. Respiró hondo, su voz suave pero vacilante. Tío DNG, me conmueven sus sentimientos. También le he tomado cariño, su amabilidad, la forma en que me ha ayudado a lo largo de los años. Pero todavía estoy preocupada por Jack. Es mi hijo, y aún no ha formado su propia familia. Necesito algo de tiempo para pensar, para asegurarme de que esté establecido antes de centrarme en mí misma. El tío DNG asintió, su expresión suavizándose con comprensión. Hablé con Jack, él nos apoya, Lee. Quiere que seas feliz. Esperaré por ti, todo el tiempo que necesites. La mirada de Lee cayó, una mezcla de gratitud e incertidumbre en sus ojos. Jack siempre ha sido tan considerado. No estoy diciendo que no, solo necesito tiempo para estar segura de que esto es correcto para nosotros. Justo en ese momento, Jack y Tetien se acercaron, sus pasos ligeros sobre el suelo de madera. Mamá, tío, qué gusto verlos, dijo Jack. Were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened.